Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Esta es una bienvenida a posteriori, porque ya nosotros pues, iniciamos esta aventura y este periplo desafiante y lleno de sabiduría y de saber con el cual se van a encontrar y van a alimentarse durante los próximos años que permanezcan en esta comunidad académica. Saludo a la mesa principal, a Micauli, nuestra directora de Bienestar Universitario, a la profesora Mónica, nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, a Javier, que es el representante de los estudiantes, de ustedes, ante el Consejo Superior, los profesores que nos acompañan todos. Bienvenidos. Y en este acto de inducción, que por lo general nosotros, o comúnmente nosotros lo hacemos antes de iniciar nuestros semestres académicos, en esta ocasión, por razones que ustedes muy bien conocen, no pudimos desarrollarlo, precisamente pensando en ustedes, en los estudiantes. Nosotros debimos haber iniciado el semestre el 9 de febrero, pero por todo este tema invernal, pues muchos de nuestros estudiantes se vieron damnificados y eso dificultó la matrícula de manera inmediata y nos tocó entonces flexibilizar y extender el inicio del semestre. Además que el centro de convenciones, ustedes conocen, que le pertenece, es de la Universidad de Córdoba, en este momento es un centro de acopio de alimentos para todo el departamento y no podemos hacer uso de un auditorio gigante que tiene capacidad para 1.500 personas, que por lo general ya hacemos las ceremonias de inducción en dos momentos, mañana y tarde. Entonces, lo hemos tratado de hacer aquí en este auditorio cultural que ustedes ven, recién inaugurado, ahora en diciembre lo inauguramos, muy bonito, muy hermoso, con todas las comodidades, y hemos entonces realizado este compromiso de las inducciones hoy en la mañana, ahora en la tarde, continuamos mañana en la mañana y por la tarde con padres de familia. Para que conozcan, digamos, de manera mucho más detallada cómo es la universidad, cómo funciona, cuáles son sus instancias, sus cuerpos colegiados, sus normas, sus reglamentos, el bienestar universitario, todos los programas que están adscritos al bienestar universitario y cómo ese bienestar universitario nos acompaña, tributa, ayuda a cada uno de ustedes en su permanencia en este proceso de formación. Así que, repito, darle la bienvenida, presentarme. Pues mi nombre es Jairo Torres Oviedo, egresado de la Universidad de Córdoba, de la licenciatura en Ciencias Sociales, en el año 1998, diciembre 18 de 1998. Egresé de esta universidad, de la licenciatura en Ciencias Sociales, hace ya casi 3 décadas, 30 años más o menos, que egresé de acá, es decir, ustedes van a ser mis futuros colegas en los próximos años. Y bueno, de ahí hacia acá, pues he construido toda una vida académica. Pues me hice especialista, me hice magíster, me hice doctor, profesor universitario toda la vida, desde los 22 años soy profesor universitario, pues igual la vida me colocó en este rol de rector de la universidad. Ese soy yo, digamos, para no entrar en otros detalles, pero lo que les puedo decir, que soy hijo de la universidad pública, parido por la universidad pública, hijo de la educación pública en todos sus niveles, pues y eso nos da a nosotros una reafirmación de este compromiso y de lo que significa y encarna la universidad pública. Quiero hablarles precisamente de eso a ustedes en esta reflexión, porque hay algo muy importante que ustedes tienen que sintonizarse. Ustedes ya llevan aquí varias semanas con nosotros. Esto es una comunidad. Y es una comunidad, no es cualquier comunidad, es una comunidad con unas particularidades, es una comunidad especial. Y es especial porque pues esta es una comunidad académica.
y toda comunidad académica se caracteriza porque aquí el factor común es la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, el cultivo de la inteligencia. Cultivar la inteligencia desde el conocimiento. Y el sentido que tiene ese tipo de inteligencia, no solo para formar y transformar a quienes accedemos a ella, sino cómo esa transformación nos convierte en sujetos de transformación de frente a la sociedad. Entonces, eso hace que esta comunidad de seres humanos tenga esa particularidad, tenga esa característica. Pero además esta comunidad tiene otras características que yo me atrevería a decir es su riqueza. Y es que esta es una comunidad humana caracterizada por la pluralidad y la diversidad. Aquí confluyen distintas visiones del mundo y de la vida, las creencias, las concepciones, nuestras subjetividades, nuestros sentimientos, confluyen aquí. Es decir, eso es diverso, plural. Allí está la riqueza de esta comunidad, en su diversidad y en su pluralidad. Pero no siempre esa riqueza de la pluralidad y la diversidad nos conduce al equilibrio y a las transformaciones. Muchas veces ese tipo de riqueza lo que genera son conflictos interminables, desencuentros interminables, luchas interminables. Es un poco lo que ha pasado en la historia de Colombia. Si algo tiene Colombia como sociedad es su riqueza en términos de su pluralidad, de su diversidad. Somos un país de regiones, de grupos étnicos, de todo tipo de grupos étnicos. Esa es la riqueza de Colombia. Uno diría, bueno, si esa es la riqueza de Colombia, ¿por qué esa riqueza nunca se ha comprendido? ¿Y por qué ese tipo de riqueza que es su pluralidad en todas sus variables, lo que nos ha llevado es a unos conflictos interminables, a unos desencuentros de unos con otros, que no se ponen de acuerdo? Pues ese es el desafío que nosotros tenemos desde la inteligencia, que es otra de las características que hace especial esta comunidad. Su riqueza y su pluralidad es una característica particular, pero también la inteligencia. Entonces necesitamos que esa pluralidad dialogue, necesitamos que esa pluralidad y esa diversidad se encuentren, se pueda entender y puedan construir acuerdos necesarios para que esta comunidad pueda convivir entre ellos, independientemente de que seamos diferentes. Ese es el reto de la inteligencia. Creo que allí la universidad le aporta mucho a la sociedad. Creo que tiene que profundizar en eso. Tenemos que ir mucho más allá, porque nosotros somos sujetos de transformación. Si nosotros nos transformamos y nos integramos a la sociedad, pues ahí vamos a ser sujetos de transformación en esa sociedad. Y eso implica una comprensión de esa sociedad. Así que esta es una comunidad que tiene esas particularidades y hay que conocer esta comunidad. Y yo los invito a ustedes a eso, a que conozcan cómo funciona la universidad, cuáles son las normas de la universidad, las reglas de la universidad, cuáles son sus cuerpos colegiados, cuáles son las instancias de dirección, que conozcan a sus profesores, que conozcan a su decano, que conozcan a sus jefes de departamento, que conozcan todo el engranaje institucional. Eso es fundamental, porque cuando uno entra por primera vez a una comunidad que es nueva para uno, la convivencia de uno en esa comunidad va a depender en gran medida de cómo me integro a ella. Y para poderme integrar a ella tengo que conocerla, tengo que leerla. Esta mañana decía, tengo que encarnarme en ella para poderla sentir en todas sus dimensiones. Pero cuando sentimos algo lo podemos valorar, lo podemos apreciar, podemos formarnos un concepto lo más objetivo posible de ese algo. Por ello entonces necesitamos que ustedes conozcan esta comunidad, se integren a ella, ¿sí? Se encarnen en ella, para que puedan tener una valoración, y esa valoración los debe llevar a ustedes a un sentido de pertenencia y de cuidado por lo que encarna y representa esta universidad. Entonces, esa es la primera invitación, conocer la universidad. Aquí en esta comunidad ustedes tienen derechos, muchos derechos, pero esos derechos se complementan con unos deberes y unas obligaciones. Y si algo tiene la universidad es que ha avanzado en logros en materia de derechos. Les menciono unos. Por ejemplo, la matrícula cero o matrícula gratis. Es un derecho, un logro.
No fue fácil. Generaciones que le antecedieron a ustedes, desde mi época como dirigente estudiantil, ya estábamos luchando por defender la universidad pública. Ya estábamos luchando por mejores condiciones para la universidad pública. Hace 30, 35 años, cuando yo era dirigente estudiantil de esta universidad. Ya luchábamos por la universidad pública, por defender la universidad pública. Y de allá estábamos luchando por eso y se consiguió. Y la matrícula cero nació y fue una conquista de esta universidad que hoy beneficia a más de 785.000 estudiantes en las 34 universidades públicas de Colombia. Es una conquista, es un derecho y hay que conservarlo y hay que defenderlo. Residencias universitarias, esta es de las pocas universidades en Colombia que aún hoy tienen residencias universitarias. Desde mi época, cuando era dirigente estudiantil, hace 35 años, ya aquí existían residencias universitarias. Se siguen manteniendo las residencias universitarias para compañeros suyos que vienen de otros municipios y que les es difícil sostenerse en la universidad porque no tienen dónde quedarse, dónde dormir. Pues la universidad tiene residencias universitarias que hemos venido fortaleciendo. Almuerzo subsidiado. Un almuerzo aquí vale 1.000 pesos. No lo tiene ninguna otra universidad en Colombia, lo tiene esto. Desde mi época como dirigente estudiantil, nosotros luchamos por esos almuerzos y se ha mantenido. Es decir, esos almuerzos son un patrimonio de esta institución en décadas. Y ahí hay que mantenerlo. ¿Sí? Arte, cultura, deporte, que son los programas que tiene Bienestar Universitario, al cual ustedes pueden acceder de acuerdo a sus talentos y a sus capacidades y a sus dones. Porque aquí no solamente se viene a formarse bien académicamente, científicamente y humanamente, sino a desarrollar otras dimensiones como el arte, la cultura, el deporte, y la universidad brinda esos escenarios que complementan esa formación. Así que esos son conquistas y son derechos que ustedes tienen. Pero también tienen este campus, que lo han podido caminar estos días. Un campo que hemos venido mejorando, fortaleciendo, modernizando en sus capacidades en materia de infraestructura. Este auditorio, por ejemplo, no estaba así, hoy está así. ¿Y qué necesita este auditorio? No solamente su uso, sino su cuidado. Necesitamos cuidar este auditorio, que hoy nos presta este servicio, pero que mañana se lo va a prestar a muchos otros jóvenes que desean entrar a la universidad. Y así cada espacio y cada infraestructura. Ven la nueva biblioteca, que esperamos que inicie a funcionar el segundo semestre académico. Ya está en la fase final. Va a ser una biblioteca de 5 pisos, dotada con todas las condiciones necesarias para que ustedes la disfruten, la usen y sigan creciendo con nosotros en el mundo del conocimiento. Así que hemos tratado de mejorar los escenarios deportivos. Ahí ven que hay un polideportivo cubierto. En los próximos días se va a comenzar a construir otro polideportivo al lado que está ahí cubierto. Se va a comenzar a construir el complejo acuático que va a quedar detrás de la piscina que queda aquí en la universidad para los Juegos Deportivos del año 2027. Se va a construir aquí la pista de BMX aquí al lado para los Juegos Deportivos Nacionales del 2027. Así que hemos venido fortaleciendo las capacidades de la universidad, nuestros equipos, nuestros laboratorios, nuestros grupos de investigación, o sea, todas unas capacidades que es nuestra responsabilidad de mantenerlas a tono y a nivel para que ustedes las utilicen como medios para seguir creciendo académica, científica y humanamente. Entonces, si bien es cierto, todas estas capacidades son derechos que caracterizan a la universidad pública, esos derechos están al servicio de ustedes, para el disfrute de ustedes, para el uso de ustedes, pero la permanencia y la sostenibilidad de esos derechos en el tiempo requieren que esos derechos se puedan cuidar y se puedan proteger. Por eso necesitamos que ustedes se involucren en la comunidad, se encarnen en la comunidad, la sientan para que la puedan defender y proteger. Entonces, es lo que yo siempre le pido a los estudiantes: cuidemos todo esto, cuidemos todo esto. Y el cuidado de esto tiene un fundamento que también hace parte de la grandeza de la universidad pública. Y es que la universidad pública es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de la sociedad. Esta mañana en este mismo recinto le decía a los estudiantes, la primera universidad pública que se creó en Colombia, se creó hace 200 años, la Universidad de Cartagena. La creó Bolívar y Santander en la Constitución de la República. Hay 2 universidades que son bicentenarias en Colombia, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Cauca. Nuestra universidad, el próximo 6 de abril, cumple 63 años.
63 años, el 6 de abril. ¿Por qué les digo eso? Porque en Colombia en 200 años se han creado 34 universidades públicas. Eso es lo que existe en Colombia, 34 universidades públicas. Es decir, en 200 años de vida republicana, Colombia ha creado 34 universidades públicas. Es decir, aquí hay una concepción de Estado que está en deuda con la sociedad colombiana y con la juventud colombiana. Eso significa que este derecho no se ha masificado. Es un derecho que no se ha democratizado, que no le ha llegado al conjunto de la juventud colombiana. En particular esa juventud que vive en la periferia geográfica nacional, donde los derechos son limitados, prácticamente inexistentes, donde históricamente el Estado ha sido ausente. Ahí los derechos no se han realizado, mucho menos este derecho, como el derecho a la educación superior. Entonces, cuando nosotros hablamos de la universidad pública, decimos, la universidad pública es un esfuerzo de la sociedad. ¿Por qué? Porque, digamos, la universidad pública funciona porque todos los miembros de una sociedad pagan impuestos. Y con esos impuestos el Estado funciona. Y con esos impuestos el Estado puede sostener y financiar las políticas públicas sociales, como la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, lo que genera desarrollo humano. Y todo el mundo en una sociedad paga impuestos, independientemente a la posición social, independientemente al rol en esa sociedad, paga impuestos, porque es la manera como el Estado se financia y el Estado se sostiene y el Estado puede sacar adelante sus apuestas de desarrollo y de bienestar social colectivo. Entonces, parte de esos impuestos vienen aquí, a la universidad pública, con un encargo y con una responsabilidad social: garantizar este derecho a los sectores más vulnerables de la sociedad. Levanten la mano los que están aquí que vienen de colegios públicos. Eso me da la razón. Colegios públicos, la educación pública, en todos sus niveles. Esa es la grandeza de la universidad pública, que aquí estudian los sectores más desventajados y vulnerables de un orden social. Para eso existe el Estado, o mejor, esa es una de las funciones del Estado: poderle garantizar bienestar, derechos que propendan por la justicia social en un orden social donde no todo el mundo nace en la misma posición social. Sobre todo esas políticas sociales están sintonizadas con los más desventajados de ese orden social. Por eso existe la universidad pública. Por eso existe la universidad pública, y ustedes que vienen de la educación pública, que han accedido a la universidad pública, tienen que tener una conciencia de lo que esto significa. Tienen que tener una conciencia de lo que esto significa. Es decir, esto no es un esfuerzo del rector ni de los directivos, eso es un esfuerzo de la sociedad. Y nosotros respondemos a ese esfuerzo de la sociedad, y ustedes ratifican ese esfuerzo de la sociedad, y lo ratifican con capacidad, con liderazgo, con entrega en los próximos años. Porque siempre hemos dicho, el esfuerzo de la sociedad que representa esta universidad lo reafirman ustedes cuando ustedes logran la meta, cuando ustedes logran el objetivo de formarse aquí, cuando ustedes no desertan, se mantienen. Por eso nuestro acompañamiento permanente desde el momento que ustedes ingresaron. Hoy somos una de las universidades que tiene el indicador más bajo de deserción, 3.2%. Que no se vaya ningún estudiante, que no exista ninguna razón. Y ahí entramos nosotros a apalancar, a acompañar a cada uno de ustedes para que ese proyecto de vida que ustedes han definido pueda materializarse en los próximos años. Yo espero verlos a ustedes aquí en la ceremonia de graduación, si Dios nos lo permite y nos da la vida, y verlos aquí a ustedes nuevamente ya transformados, verles los rostros como se los estoy viendo ahora y decirles: los acompañamos e hicimos posible este sueño. Llegamos a esta meta, a este logro, que es transformarles sus vidas para que hagan movilidad social,
para que muchos de los que están aquí superen la pobreza o la miseria, porque seguramente van a ser el primer profesional de una familia, van a ser el primer profesional de un barrio, de una vereda, de un corregimiento. Esa es la grandeza de la universidad pública. Eso solo lo hace posible la universidad pública. Así que hago esta reflexión para ponerlos a ustedes en contexto de lo que significa estar aquí. Acceder a un derecho. En principio, cuando uno define un derecho es todo aquello que está al acceso de todo el mundo. Eso es un derecho. Un derecho no tiene restricciones. Un derecho no tiene limitaciones. Accedemos al derecho. Eso es lo que han hecho los países con mayores grados de desarrollo y de civilización. Materializar derechos, democratizar derechos, masificar derechos en una sociedad. No es el caso nuestro. Aquí hemos luchado, hemos peleado, nos hemos matado, hemos tenido guerras por realizar derechos, por hacer posibles derechos. Es algo elemental de una sociedad civilizada. Pero resulta que en la práctica no es así. Aquí los derechos los hemos convertido en privilegios. La educación superior es un derecho. Así lo dice la Constitución, pero en la práctica es un privilegio. Y les digo por qué. Aquí se inscribieron 7.000 jóvenes como ustedes. 7.000. 7.000. Y solamente hubo cobertura para 1.820. El resto tocó la puerta y no se abrió. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Si de entrada hay una limitación para el acceso al derecho. Automáticamente eso que se define como derecho se convierte en un privilegio. Pero por supuesto el acceso de ustedes, el estar ustedes aquí, es porque ustedes hicieron algo que se llama el mérito. Mérito. Están aquí porque se esforzaron, porque en educación básica y medio construyeron un proceso, y porque la educación en Colombia en grado 11 tiene un indicador de medición de calidad que se llama la prueba Saber 11. Y ustedes alcanzaron unos puntajes importantes en esa prueba Saber 11, y ese esfuerzo y ese mérito que hicieron durante esos años anteriores les permitió acceder a la universidad pública. ¿Sí? Mérito. Pero no siempre el mérito garantiza la realización del derecho, que eso lo hace posible la universidad pública. ¿Cuántos muchachos como ustedes que pudieron haber sacado buenos puntajes, que no les alcanzó para entrar aquí, pero no tienen dinero para ir a una universidad privada? Sigue restringido el derecho. Entonces la pregunta central es, en una sociedad civilizada los derechos se realizan y el Estado se preocupa para que esos derechos se realicen. Cuando esos derechos no se realizan, la sociedad funciona mal, porque eso genera descontentos y genera resentimientos, y eso genera violencias, que ha sido la larga tradición en la historia republicana de este país. ¿Sí? Los derechos no se han dado por espontaneidad, ni porque se hayan dado de manera directa, sino porque la sociedad ha luchado por alcanzarlo, como hemos luchado en décadas por este derecho al cual ustedes tienen acceso hoy. Y eso es mucho más significativo, porque ustedes están aquí por el mérito. El mérito no excluye el derecho. Tenemos que seguir peleando y luchando porque ese derecho se realice. Y eso les da a ustedes otra responsabilidad. A veces nos volvemos tiranos del mérito. Y por lo general el que llega nunca mira hacia atrás o hacia abajo, sino que al contrario, yo siempre coloco el ejemplo de la escalera. Es como cuando subimos la escalera y vamos subiendo cada peldaño de la escalera. Entonces el que viene abajo le hacemos así para que no suba. Es una especie de egolatría o de autosuficiencia o de individualismo e insolidaridad. El que va arriba no mira al que viene abajo, al contrario, si lo puede tumbar, lo tumba. Eso es lo que algunos llaman la tiranía del mérito. Pues ustedes están aquí por mérito, y esperamos de ustedes que no hagan de ese mérito una tiranía, sino que en conjunto sigamos peleando y luchando para que muchos más accedan a ese derecho al cual ustedes accedieron. Y ese es el esfuerzo que hacemos nosotros desde la universidad.
En este departamento, en estas tierras nuestras, donde aquí hemos nacido y hemos crecido y hemos desarrollado nuestro proyecto de vida y estamos sirviendo, de cada 100 muchachos que al año egresan de la secundaria en Córdoba, solo 27 ingresan a la universidad. El indicador de cobertura, es decir, de acceso a educación superior en Córdoba es del 27%, cuando el promedio nacional está en el 60%. En Colombia, de cada 100 bachilleres, 60 ingresan a la universidad. En Córdoba, solo 27. Por eso nuestra mirada de qué esfuerzo hacemos como universidad para que muchos más jóvenes en Córdoba pues accedan a la educación superior. Por eso hoy tenemos una sede en Sagún, en la subregión de la Sabana. Tenemos una sede en Lorica, en el Bajo Sinú. Tenemos la sede de Verasti, en el Medio Sinú. El segundo semestre debemos tener Tierra Alta, en el Alto Sinú. Tenemos sede en el San Jorge, en Montelíbano. Próximamente, para el segundo semestre, pensamos llevar una oferta a la sede del Sur, en Montería, y seguir fortaleciendo la sede central, que es esta aquí en Montería. Esa es nuestra apuesta, que más jóvenes ingresen a la universidad, que más jóvenes puedan tener acceso a la educación superior, que más jóvenes accedan a este derecho. Porque es la forma como las sociedades se transforman, es la forma como podemos hacer movilidad social, cómo podemos hablar de desarrollo, cómo podemos construir un nuevo tejido social. Es la educación, es la que nos da, digamos, las herramientas, nos da las capacidades para nosotros poder enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Sin esas herramientas, sin esas capacidades que solo lo da la educación, pues las sociedades están condenadas a reproducir la pobreza en todas sus expresiones. Y la ruptura de esa línea de conducta la hace la universidad. Y la ha hecho esta universidad en particular en 63 años de historia. Hemos roto una visión lineal de la historia, de cómo concebir la historia. Porque nos enseñaban que era imposible que los hijos de los más humildes, de los marginados, de los excluidos, pudieran acceder a la educación superior. Así crecimos bajo esa mentalidad y esa narrativa. Pues la Universidad de Córdoba, el nacimiento de esta universidad rompe esa narrativa y le dice a la sociedad, eso no es así, eso no es así. El conocimiento es una construcción de la humanidad al servicio de la humanidad. Y esta universidad es portadora de un conocimiento de la humanidad al servicio de la humanidad. Y es lo que hemos hecho en 63 años de historia. Poner ese conocimiento al servicio de la juventud para que esa juventud se eduque, para que esa juventud piense diferente, para que esa juventud transforme su visión de la vida, para que esa juventud pueda hacer movilidad social y para que esa juventud pueda ser un factor de desarrollo y de transformación en este territorio. Esa ha sido la lógica con la cual se ha pensado la Universidad de Córdoba en 63 años de historia. Digo esto entonces para decirle por qué es importante la universidad pública y la responsabilidad que eso encarna en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muchas expectativas en una generación como la de ustedes. Muchas expectativas. Porque creo que la educación tiene desafíos de presente, desafíos inmensos. Y esos desafíos solo se podrán resolver en la medida en que estas generaciones, como las de ustedes, sean capaces de incidir fuertemente en las transformaciones y los cambios de una sociedad. Es ahí donde vamos a validar el esfuerzo que aquí hacemos como universidad en términos de conocimiento, en cómo esa sociedad que está allá afuera incidimos en su transformación. Y ello dependerá de la generación que ustedes representen. De ahí entonces el esfuerzo nuestro por dar lo mejor de lo que nosotros tenemos en términos de nuestras capacidades representadas, como ya mencioné, en estos medios en materia de infraestructura física, técnica y tecnológica, pero también nuestro capital humano representado en nuestros profesores, profesoras, investigadores, grupos de investigación, semilleros de investigación, laboratorios, equipos, todos esos procesos que nosotros hemos construido para hacer posible una educación con los más altos niveles de exigencia, de calidad, que puedan responder a esos desafíos de la sociedad. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro encargo social. Eso es lo que la sociedad nos ha delegado como responsabilidad como universidad pública y nosotros tenemos que ser fieles a ello y responder con coherencia y con alto nivel de responsabilidad a ese encargo y a ese cometido social reflejado y materializado en cada uno de ustedes. Por eso ustedes no pueden olvidársele nunca que son hijos de la educación pública y que próximamente, en los próximos años, van a ser hijos de la universidad pública. Eso nos da a nosotros una sensibilidad frente a esa sociedad, de poderle devolver a esa sociedad lo que esa sociedad nos va a comenzar a brindar
a partir de ahora, de este caminar que van a hacer con nosotros. Eso nunca se les olvide. Por eso los invito a ser conscientes de ustedes mismos, a que hagan un pare y se puedan pensar en función de estas oportunidades y de lo que esto significa en su vida personal y social. Hagan un pare. Y digo que hagan un pare, eso lo digo metafóricamente hablando, porque yo soy consciente que esta generación hoy es fuertemente influenciada por otros factores que los desvían, otros factores que los controlan, otros factores que enajenan y que hacen que estas generaciones cada vez sean más inconscientes de su propia realidad, porque los desvincula, los distrae, los aleja de lo realmente esencial y fundamental que debe mover a los seres humanos si realmente queremos hablar de transformaciones. La educación tiene que centrarse en eso. La educación tiene que hacer que estas generaciones sean generaciones más conscientes de su propia realidad. Pero para ser conscientes de su propia realidad tienen que ser conscientes de sí mismo. Y con ser consciente de sí mismo implica una reflexión de sí mismo, que es complejo y difícil en un mundo turbulento, manipulable, distraído, de lo que algunos teóricos llaman era del vacío, otros el imperio de lo efímero, otros sociedades líquidas, otros sociedades del consumo. Pero todo eso a la vez se convierten en dispositivos de distracción y de control en función de una visión de sociedad que nos desconecta de nuestras propias realidades. Digo esto porque yo estoy hablando con un auditorio de futuros maestros, de los maestros que necesita Colombia. Necesitamos maestros pensantes, reflexivos, críticos de su propia realidad, críticos de sí mismo. Maestros que puedan inspirar, que nos enseñen a pensar, que le enseñen a pensar a las generaciones que les va a tocar asumir a ustedes, cada vez más complejas y difusas. Por eso los maestros, ustedes que van a ser futuros maestros, tienen que ser grandes lectores de su propia realidad y de ustedes mismos. Grandes lectores. Tienen que tener claro eso, porque ser maestro hoy en Colombia se requiere una inmensa y profunda vocación. Querer esto, que no es nada fácil, muy complejo. Nos ha tocado un mundo complejo, nos ha tocado un mundo difícil, nos ha tocado un mundo distraído. Entonces yo los invito a eso también, a que como futuros maestros desde ya podamos desarrollar un hábito permanente por la lectura. Y cuando hablo de la lectura no solamente me refiero al texto escrito. Cuando hablo de la lectura es también poder leer la sociedad, poder leer las complejidades sociales, poder leer esas realidades sociales, podernos formar criterios argumentados, reflexivos sobre esas realidades sociales. Eso hoy nos hace mucha falta en Colombia, poder comprender nuestra propia realidad, para que no nos manipulen, para que no nos distraigan. Entonces, eso es uno de los grandes cometidos que aquí tenemos. Yo también tengo que decirles a ustedes, jóvenes, que esto es una comunidad humana y que como comunidad humana diversa y plural, ustedes van a encontrar distintas visiones aquí. Y esto yo lo digo descarnadamente. Ustedes aquí van a vivir todo tipo de tentaciones. Y por eso les decía, tienen que ser conscientes de ustedes mismos, porque tienen que tener la capacidad de autocontrol, de autorregulación y de autonomía para poder enfrentar esas tentaciones. Cuando hablo de esas tentaciones me refiero, por ejemplo, a la droga, al consumo de droga, me refiero al alcohol, y me refiero a cualquier tipo de distractores. Que cuando los jóvenes caen allí, caen en un pozo oscuro y difícil de salir. Por eso este trabajo no solamente son ustedes, somos nosotros y sus padres de familia, que mañana esperamos tenerlos aquí, a los padres de familia, para hablar con ellos muchos otros temas. Porque, digamos, ustedes vienen de unos ambientes educativos donde sobre ustedes se ejercía mayor control, donde ustedes tenían un director de curso que hablaba con sus papás y que los conocía a cada uno de ustedes. Había un coordinador de disciplina, etcétera, etcétera. Había una comunidad mucho más regulada en términos de relación interpersonal y de conocimiento de unos con otros. Pues eso no va a pasar en la universidad. Y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir como adaptándonos a un nuevo mundo. Claro, vengo de un ambiente social controlado, mayormente regulado,
a un escenario mucho más abierto, donde veo que no tengo regulaciones, no hay controles, y eso puede desviar, digamos, la meta y el objetivo que nos proponemos. De ahí entonces la necesidad, con todo el equipo de bienestar, la psicóloga, los trabajadores sociales, los profesores, las profesoras, de estar con ustedes. Porque ustedes son una generación joven. Muchos de ustedes son jóvenes que aún están explorando y buscando encontrarse con el mundo y con ustedes mismos. Muchos seguramente no han definido realmente objetivos en la vida. Entonces, eso puede distraer nuestro objetivo y nuestra meta, que es poderlos acompañar en los próximos años en la realización de su vida personal a través de su formación académica, científica y humana. Entonces, ahí estaremos nosotros muy pendientes. Digo esto porque a veces tenemos la idea que aquí esto es un mundo fantasioso. No, esto es un mundo real. Es un mundo donde existe el bien y existe el mal. Y se van a encontrar con el bien, pero también se van a encontrar con el mal. Y ese mal está expresado de muchas maneras. ¿Cómo le hacemos frente a ese mal para que no distraiga la atención sobre nuestros objetivos y nuestras metas personales y familiares? Porque tampoco olviden esto. No están solos. Aquí en cada uno de ustedes hay una mamá, hay un papá, hay un abuelo, una abuela, un tío, una tía que tiene expectativas en ustedes. Y que son felices si ustedes son felices. Y que se van a realizar si ustedes se realizan. Hay muchas expectativas. También la universidad tiene expectativas en ustedes, de que ustedes se puedan realizar. Entonces no están solos. Hay una serie de actores de carne y hueso que tienen la mirada y la mente puesta en cada uno de ustedes. Y nosotros tenemos esa responsabilidad entonces de poderlos conducir y acompañar en esa libertad que cada uno tiene para que esa meta se pueda realizar. Y eso va a ser nuestra responsabilidad y queremos hacerlo muy bien en los próximos años que vienen. Por eso, siempre abiertos al diálogo. Hablen con los profesores cuando tengan problemas, tengan inquietudes, tengan dudas, tengan temores. Hablen con los profesores, hablen con los psicólogos, que en cada facultad los hay, hablen con los trabajadores sociales o hablen con el rector. Que ellos son los de la presentación. Porque aquí estamos para eso, para escucharnos, para dialogar, para encontrarnos, ¿sí? Para resolver, para apoyar. Esa es la razón de la educación y nosotros no podemos ser inferiores a eso. Es un mensaje que quiero dejarles aquí. No se sientan solos en medio de angustias y de problemas y de vicisitudes, porque en el fondo la vida es eso. Y eso es importante que también lo tengan en claro. Yo sé que muchos de los que han llegado aquí, si no todos, vienen luchándose hace rato. Vienen luchándose, socialmente hablando. Y han visto un papá y una mamá luchándosela. Y han visto un abuelo y una abuela luchándosela. Un tío y una tía luchándola. Todos los días. Por salir adelante. Ustedes van a continuar en esa lucha, pero con una perspectiva diferente. Del logro de esa lucha que ustedes logren conquistar, van a mejorar las condiciones de vida de ese entorno. Por eso decía, sobre ustedes existen expectativas y ustedes tienen que ser conscientes de eso. Aprovechen cada momento aquí, cada instante a ti. ¿A qué se viene aquí? No dilapiden el tiempo. Aprovechen el tiempo. Hagan uso constructivo del tiempo. Un tiempo que los pueda edificar, los pueda hacer mejores personas, los pueda hacer buenos profesionales, con el dominio y el manejo de una disciplina. Aprovechen cada momento, no desperdicien el tiempo. Ustedes dirán 5 años aquí, pero esto se va rápido. Cuando deben haber, se fue este tiempo. Sí, y a veces a uno le queda, cuando es consciente, profundamente consciente, uno, cuando desperdicia el tiempo, uno dice, desaproveché el tiempo, pude haber hecho tal cosa del tiempo. No lo hice, me dediqué a otra cosa. Esas son las lamentaciones que cuando se tiene una vida consciente no pasan. Porque cada paso que uno da en la vida cuando actúa conscientemente es responsable. Y eso al final es lo que lo edifica y lo construye y lo realiza uno. Entonces, hago esta invitación a esta generación. Y lo hago utilizando una expresión del Papa Francisco, que antes de fallecer se reunió con los jóvenes del mundo en Lisboa, en Portugal. Y el mensaje que el Papa le mandaba a los jóvenes allí es: sean peregrinos. Yo hoy quiero invitarlos, haciendo eco de esa expresión del Papa Francisco, a que cada uno de ustedes sea peregrino.
peregrino de la vida, peregrino del conocimiento, peregrino en la construcción de humanidad. Y que en ese peregrinar que van a comenzar aquí, no va a ser un peregrinar lineal, va a ser un peregrinar turbulento, de dificultades, de vicisitudes, de desencuentros, de toda naturaleza. Allí es donde tienen que hacer uso de su conciencia, de su autodeterminación, de su autonomía para enfrentar esas contingencias. Y que esas contingencias, como cuando los barcos van en alta mar y son estremecidos por vientos de un lado y del otro, lo que hace el capitán del barco es llevar el barco a puerto seguro. Yo los invito a eso, que cada una de sus vidas sea un barco que se mueve en turbulencias, pero usted es el capitán de esa vida y está en el deber de poderlo llevar a puerto seguro. Y ese puerto seguro son las metas que se han trazado, los objetivos que se han trazado. Ese es el esfuerzo individual que cada uno de ustedes debe hacer. Y seguramente necesitarán en ese esfuerzo individual de apoyos de otros. Pues ahí estarán esos apoyos. Siempre fíjense sólidos a los cuales adherirse. Pues cuando uno no tiene sólidos se va al vacío. Cuando uno no tiene sólidos se cae en la nada. Siempre hay que tener sólidos. El sólido puede ser el amigo con el cual tengo un afecto. El sólido puede ser esa mamá la cual quiero ver feliz y que su felicidad dependerá de mi realización. Ese sólido puede ser el papá que se esfuerza todos los días en la lucha porque ustedes estén aquí y que ustedes saben que ese papá está pendiente de su realización. Ese es un sólido al cual yo tengo que adherirme, o a un abuelo o a una abuela. Hay muchos sólidos y los invito a que encuentren esos sólidos y que esos sólidos alimenten este proyecto que ustedes arrancan e inician para que en medio de las dificultades que van a encontrar en los años que han de venir, puedan enfrentarlos realmente con carácter, con entereza, con firmeza y con profunda convicción de que vale la pena enfrentar la vida en la adversidad, porque al final eso tiene su recompensa. Y esa recompensa se llama realización, reconocimiento y gratitud, que es lo más importante. Así que yo los invito a eso aquí. Sean peregrinos, que no se detengan en oasis. La vida tiene muchos oasis. Y al final esos oasis en ese peregrinar son una especie de espejismo. Entonces de pronto el que le suministra la droga y usted cae en la tentación, es un espejismo que lo distrae, pero luego no puede volver a la realidad. Porque le ofrece el alcohol y usted lo prueba y en exceso, es un espejismo que luego lo distrae y no puede regresar a su realidad, se pierde el cauce. O una sexualidad mal conducida, sin responsabilidad, lo puede desviar del objetivo que se ha trazado. Entonces esos espejismos tienen que ser vistos con racionalidad, con pensamiento. Esos espejismos en ese peregrinar no pueden ser distractores que desvíen la meta y el camino que se han propuesto. Así que les hablo, jóvenes, con estos argumentos y con estas reflexiones de una persona que ha vivido la vida. Yo sé que aún seguramente me falta mucho por vivir, pero creo que he vivido una vida consciente. Y cuando uno vive una vida consciente, pues tiene experiencias. Que le pedimos a Dios que guarde esta universidad para el bien de esta región. Y todo el contenido de ese himno es un contenido que representa la historia de lucha de esta universidad, de generaciones enteras, de hacer posible lo que este presente ha hecho posible, tener esta institución. Esto es un don de la vida, es un don de Dios, y nosotros tenemos que ser conscientes de esos dones, valorar esos dones y defender esos dones. Así que muchachos, bienvenidos y les deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias.